Referente al tema, entonces abordamos cuál es el papel del cuidador, pros y contras de ese acompañamiento permanente. Vamos a abordar primero qué es ese tema o qué es a lo que nosotros llamamos cuidado. En un primer momento, digamos que el cuidado se le pueden dar dos connotaciones. La primera de ellas es una connotación a nivel histórico, que son esas actividades, esas condiciones que crearon nuestros antepasados para que pudiésemos estar acá, vivitos y coleando ahí sí. Y la segunda connotación es esa connotación filosófica que hace referencia a cómo le vamos a dar significado a esas actividades que como enfermeros realizamos diariamente. Y es entonces que tomamos algunas guías o algunas referencias de algunos filósofos. En este caso me casé pues con Meyerhoff, pero de pronto si a ustedes les interesa de pronto leer un poquito del tema, también está Levinas o Heidegger como que pueden tocar este tema del cuidado. En el caso de Meyerhoff es un filósofo norteamericano que hizo una obra que se llama El cuidado humano, en donde digamos que él abarca, digamos de una manera como más precisa todo este tema. Y el que define como cuidado son todas aquellas acciones que ayudan a crecer a otra persona, independiente de quién sea esa persona, es ayudarla a crecer, identificar esa necesidad y trabajar sobre esa necesidad. Con esta definición yo creo que muchos decimos, yo he sido cuidador, no solo acá como enfermero, sino también en casa, ¿no es cierto? Uno dice como, ya le vamos como viendo cara a esa palabra de cuidado. Sin embargo, él dice que ese cuidado en el caso de enfermería debe tener ciertas características que él las enumera y son 7 que las veremos más adelante. Ahora bien, ¿qué dicen nuestros cuidadores referente a este tema? Hicimos una pequeña investigación para abordar y reconocer estas características que Meyerhoff nos propone y aparte reconocer esas ventajas y desventajas de que esté este cuidador constantemente. Hicimos una entrevista a 8 cuidadores de pacientes en post-trasplante hepático y realizamos una entrevista cuantitativa, pero fue sobre todo cualitativa, con un corte transversal y un análisis sobre todo exploratorio y pues descriptivo. Ahora bien, vamos a empezar entonces con la primera característica que describe Meyerhoff, que es la característica del valor. Él hace referencia a que ese cuidador dijo, sí, voy a dar el paso, me voy a arriesgar y voy a hacer el cuidado de ese paciente, de ese familiar mío. ¿Sí? Lo ubicamos en una ventaja porque ese familiar va a ser el soporte o esa mano derecha de ese paciente para cuidar ese trasplante. Quiero abrir comillas en cuanto a algunas apreciaciones que hicieron nuestros pacientes, nuestros cuidadores. La primera, abro comillas, ser responsable de él no fue algo planeado y uno no está preparado para esto, pero está primero la familia, cierro comillas. Abro comillas nuevamente y dice, me siento tranquilo al saber que soy yo quien está a cargo. Sí tengo el apoyo de otros, pero es un rol que me hace sentir orgulloso y sé que mi mamá va a estar bien conmigo. Entonces vemos nuevamente esa característica del valor y de decisión. Es importante resaltar que algunos de nuestros cuidadores, o pues digamos que todos ellos, han sido los cuidadores primarios de nuestros pacientes post-trasplante. Y en este caso, 3 de ellos ya llevan más de 5 años siendo cuidadores primarios. Y uno puede decir, venga, pero eso no sería como una desventaja. En el caso de nuestra investigación, no lo fue porque ese 100% de cuidadores cuenta con acompañamiento o con el apoyo de cuidadores secundarios. Es entonces que en este punto la literatura nos apoya en que esos cuidadores secundarios a veces son un poquito invisibilizados, pero ellos nos dan un poco de respiro, le dan un poco de respiro a ese cuidador primario a la hora que le da tiempo de ocio a ese paciente, le dan también tiempo de compañía durante los procesos de hospitalización prolongada, lo que va a prevenir esa fatiga del cuidador. La segunda característica es la característica de conocer, es decir, identificar las necesidades de ese paciente y trabajar sobre esas necesidades. Pero van a decir ustedes, bueno, pero ellos ¿cómo saben qué necesidades tiene digamos mi familiar? Y es a través de todo ese proceso de educación peritrasplante que digamos nuestro equipo interdisciplinario ha realizado con cada uno de los familiares
y de los pacientes. En este punto identificamos dos ventajas y una ventaja y una desventaja, y en el caso de la ventaja es que el 80% de nuestros cuidadores reconocieron muy buena habilidad en el manejo tanto de cuidado de piel, reconocimiento de signos de alarma, manejo en la administración de medicamentos, y es entonces que la literatura nos apoya en decir que efectivamente los procesos educativos, digamos que disminuyen ese coste en la morbimortalidad por desconocimiento, digamos, en el tema, y los costes también en salud. En cuanto a la desventaja, hallamos que un 20% reconocieron que tenían ciertas dificultades con el manejo de medicamentos, pero pues digamos que nosotros no nos quisimos limitar en solo decir, bueno, pero pues qué esa desventaja y cómo trabajan ustedes esa desventaja. Les preguntamos a ellos y nos decían que hacían parte de algunos grupos que digamos acá en la fundación llaman paciente experto. Acá quería hacer como un pequeño paréntesis, y es que tenemos unos vecinos que son el semillero de investigación GESCA de la Universidad Javeriana, que es un semillero que se encarga de los pacientes de falla cardíaca, y ellos hicieron precisamente ese trabajo de paciente experto y se dieron cuenta que de un 70% pasaron a un 95% en la mejoría de las habilidades de los pacientes, es decir, que son actividades que sí realmente funcionan con el proceso de educación. Asimismo, la literatura nos muestra que hay una correlación, es algo directamente proporcional en cuanto a desconocimiento con fallas y con fatiga del cuidador, es decir, que si tenemos bien preparados a nuestros cuidadores, muy probablemente van a seguir asumiendo ese reto de cuidado con el paciente. La siguiente característica es la característica de la humildad, que hace referencia a que siempre hay algo que aprender. Y en este caso quisiera primero citar lo que nos comentaba uno de los cuidadores, y es que, abro comillas, es inevitable no sentirse culpable cuando ella se complica, se siente como si no fuéramos los indicados para el cuidado. Y en este caso, ¿por qué lo pusimos como una desventaja? Porque a veces ese cuidador dice, estoy haciendo mal mi trabajo, pero no necesariamente, porque ellos a veces desconocen que son complicaciones inherentes del mismo proceso de trasplante. Es entonces que, digamos, viene nuestro grupo de psicología y trabajo social a acompañarlos, y es en esas terapias, en esas psicoterapias en donde psicología le dice, mira, hay algo para aprender nuevo, estás haciendo bien tu trabajo, pero es algo que se te puede salir de las manos, ¿sí? No todo siempre va a salir en el 100% bien. La siguiente característica es la característica de la paciencia, y en esta característica quisiera primero, antes de explicarla, leer lo que los familiares nos comparten, abro comillas. Sabemos que somos el apoyo de ellos, pero a veces es difícil ver cómo buscan explicaciones por su situación, sobre todo cuando se complican, cómo lloran por no entender, y uno siente que se van acabando las fuerzas, cierro comillas, abro comillas. La fe mueve montañas, pero antes del trasplante era muy duro enfrentarnos a la realidad de volver a la casa después de que nos llamaron por un posible trasplante y que no fuera posible. Son realidades a las que nosotros nos enfrentamos diariamente y nos parte el corazón ver cómo sale ese paciente nuevamente después de todo ese proceso que tenemos que hacer de estudios. ¿Y a qué se refiere la paciencia? A darle el tiempo a esa persona de crecer, darle el tiempo de que digamos que pueda asumir esos diferentes retos y esas diferentes complicaciones que puede tener el paciente. Ay, espérame acá un segundito, perdón. En este punto quisimos resaltar con un artículo en que dice que lo que ayuda a esos pacientes y a esos familiares también es la parte de ese ámbito espiritual y religioso, porque decían ellos que es como lo que les da fuerza para poder, digamos, mitigar los miedos y seguir tomando la decisión de seguir siendo cuidadores. Encontramos tres características que dentro de la investigación no pudimos como tal ubicarlas dentro de lo que ellos nos compartieron, pero pues las vamos como a explicar como para que no nos vayamos con ese pequeño vacío. La siguiente característica es alterar los ritmos, que hace referencia a que si yo realizo omisiones en mi cuidado como cuidador, las debo corregir.
La siguiente es la esperanza, que si bien, digamos, hay pacientes que de pronto ya están en un proceso muy crónico, no se trata de dar una falsa, digamos, posibilidad o perspectiva. Y la última es la confianza, que es creer en el otro y creer sí, pero no a ciegas, sino creer y crecer entre los dos. Bueno, en cuanto a la conclusión, la primera de ellas hace referencia a que si bien el proceso de cuidado que trae consigo esas ventajas y esas desventajas de cuidado, es importante identificarlas a tiempo para prevenir esos posibles, digamos, como deserción de los cuidadores y que se pierda también todo ese proceso de educación que se hizo a ese cuidador. Y pues digamos que de una u otra manera el hecho de que cuidemos a ese cuidador nos va a permitir también el pronto retorno a las actividades diarias de nuestro paciente, del mismo familiar y el cuidado de ese trasplante. La segunda conclusión, ya para ir terminando, es que ese trabajo interdisciplinar que hacen tras bambalinas todas nuestras enfermeras, nuestros médicos, trabajadores sociales, es un trabajo que le da cuerpo a ese concepto de cuidado que Fundación Santa Fe quiere pues mostrar al mundo para ser un ejemplo en cuidado. Y ya para cerrar, como toda investigación puede que tenga ciertas limitaciones, en este caso es que pues no fue una población amplia, lo cual digamos no se pudo identificar si realmente existía fatiga del cuidador, porque pues solo fueron 8 pacientes. Y otra cosa es que digamos, espérame que se me fue. No, era básicamente eso, perdón. Y nada más, muchísimas gracias.